Bueno, hoy traemos nuevamente a esta casa el tema INAU, institución cuya misión es trabajar todos los días a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, hoy la realidad nos muestra las enormes dificultades que presenta para poder cumplir con esa misión. La gran vulneración de derechos a lo que sufre esta población obliga a una planificación, a una estrategia y a respuestas urgentes por parte de INAU, cosa que parece que no está sucediendo. INAU cuenta con dos modalidades diferentes de atención a niños, niñas y adolescentes en todo el país, que se podrían dividir en dos grandes grupos. Una modalidad llamada servicios de tiempo parcial, donde incluye, por ejemplo, los CAIF, los CAPI, los Centros de Atención a la Primera Infancia, los clubes de niños, los centros juveniles, entre otros, y una segunda modalidad que son los servicios de tiempo completo, o sea, de 24 horas, a los que también se les denomina a veces servicios de protección especial. Es sobre estos últimos a los que yo voy a hacer referencia, o sea, a los servicios de atención integral de tiempo completo. En San José existen, por parte de INAU, 5 centros de 24 horas. El Hogar Camino, voy a contextualizar un poquito para ubicarnos mejor. El Hogar Caminos, que tiene vinculación con la infancia. El Hogar Juan 23, que tiene vinculación con infancia y adolescencia. El Hogar Nuevo Tiempo, que tiene vinculación con adolescentes. Brújula, que tiene vinculación con la población preegreso, y Andamios, que es en realidad un albergue, un mecanismo diferente a los que mencioné anteriormente, pero que está dentro de estos centros de atención completa, de tiempo completo, y que Andamios tiene vinculación con madres víctimas de violencia que tengan hijas e hijos. Entre todos estos hogares que mencioné, suma una totalidad al día de hoy de 183 vinculaciones en el día de hoy, porque esto también puede variar porque es un tema muy dinámico. Como es de público conocimiento, el Hogar Nuevo Tiempo ha estado en el tapete en los últimos meses. El mismo, como dije, está vinculado a la atención de adolescentes varones y mujeres y a sus bebés, en caso de tenerlos, que tiene un cupo para 14 adolescentes en residencia. Es importante destacar que lo que sucede en el Hogar Nuevo Tiempo no es exclusivo del mismo. La realidad es que el sistema de protección del INAU viene con problemas desde hace muchísimos años. Pero es evidente que en los últimos años ha entrado en una situación crítica a nivel nacional. Según una auditoría del año 2021, existe una situación de riesgo extremo, tanto física como psíquica, y permanece incambiada al día de hoy. Y cuando digo una situación de riesgo extremo, es hacia los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a estos centros. Es importante destacar que existen indicadores de vulneración y que es importante mencionarlos. Por ejemplo, hay situaciones de explotación sexual, 529 casos a nivel nacional,
de los cuales 27 están registrados en el departamento de San José. Este dato surge de CONAPES, o sea, del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. En el 2022, el exdirector departamental informaba a la prensa la presunción de estar frente a una red de explotación sexual. Dentro de los otros indicadores de vulneración, mencionamos los oficios del Poder Judicial que le realiza a INAU, que en San José, en el año 2023, fueron de 3.008 oficios, lo que representa una tasa del 83% con respecto al 2019. Una tasa, un aumento. A nivel nacional, los oficios fueron de 56.000. Y repito, 3.008 pertenecen al departamento de San José. Las situaciones de violencia detectadas por el CIPIAB, o sea, por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, fueron en el 2022 de 321 casos, en un total de 7.473 a nivel nacional. Las salidas no acordadas, porque, bueno, estos hogares de tiempo completo no son prisiones, o sea, los adolescentes pueden salir con autorización del personal, pero se contabilizan las salidas no acordadas y en San José salieron en el año 2023 34 adolescentes sin autorización 246 veces. Esto surge del registro que se lleva, o sea, no son datos sacados al azar. Los intentos de autoeliminación, otro indicador de vulneración, de 10 hospitalizaciones entre septiembre y diciembre del 2022, 9 fueron por intentos de autoeliminación. Y solo en octubre del 2023 hubo 6 intentos de eliminación. El egreso del sistema, cuando van a cumplir los 18 años, es también otro indicador de vulneración. Gracias. Porque la desvinculación, cuando cumplen los 18 años, se realiza muchas veces sin proyectos de atención individual, sin prórrogas para la atención. Y bueno, surge la pregunta de ¿qué pasa con esos adolescentes que no tienen recursos cuando egresan de esos hogares? El embarazo adolescente frente a políticas, ausencia de políticas de prevención y de proyección de atención a esas madres con hijos, el deterioro a nivel de los edificios donde esos niños, niñas y adolescentes están viviendo, las malas condiciones de higiene, la falta de mantenimiento, el hacinamiento en muchos de estos hogares, la falta de recursos humanos, la ausencia de propuestas socioeducativas, todo lo que lleva a un conflicto, a una convivencia conflictiva, a violencia. Y bueno, todo esto constituye un combo de situaciones que realmente es muy perjudicial y que realmente creo que nos preocupa y nos debe preocupar a todos los que estamos, a todas y todos los que estamos hoy acá.
También debo decir que es difícil abordar estos temas, porque cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que están en una gran situación de vulnerabilidad, es difícil sentir que no los estamos revictimizando. Pero, sin embargo, nos preguntamos, o nuestra bancada se pregunta, ¿hasta cuándo tenemos que esperar para que las autoridades actúen basados en todos estos elementos que nombré con anterioridad, frente a todas estas situaciones que están pasando? Porque hay cosas que no se pueden ocultar, que lamentablemente son de público conocimiento también a nivel de la prensa, y que también eso tiene un efecto negativo sobre los propios niños, niñas y adolescentes, porque ellos también se enteran de lo que se dice en la prensa, de lo que opina la gente afuera, y eso también es una vulneración de derechos, y eso también es revictimizar. Nos preguntamos qué estamos esperando o qué se está esperando para actuar. Tratamos de ser la voz de esos adolescentes que no tienen voz, que frente a las deficientes condiciones de atención, muchas veces por la realidad edilicia, por el hacinamiento, se ven sometidos a muchas situaciones de violencia y de estrés, porque evidentemente uno se pregunta si tienen que dormir un montón de adolescentes juntos en una habitación donde no hay luz natural, donde las paredes están llenas de humedad, donde no pueden hacer uso de su privacidad, donde no tienen lugares y espacios para compartir con sus familias. Es difícil pensar de que no van a aflorar situaciones de violencia. Si a esto le agregamos que el personal asignado para la atención de esta población, por más buena voluntad y predisposición que tenga, que sabemos y que nos consta que la tienen, es escaso, es muy difícil poder revertir estas situaciones. Y en este sentido, debo decir que INAU tenía y tiene muy claro cuánto personal se necesita para San José, y lo voy a mencionar. Tenía en su conocimiento, y por supuesto basados en estudios, las cifras siguientes, que se necesitaban 2 administrativos, 3 psicólogos, 8 trabajadores sociales y 2 abogados. Pero también debo decir, señor presidente, que tenía los recursos para hacerlo. Sin embargo, INAU, también lo debo decir, en esta administración redujo un 60% del presupuesto destinado a inversiones, y en muchos de los años no hizo uso de la totalidad de lo que tenía disponible. En 4 años de gestión se devolvieron $60 millones a rentas generales. Creo que este no es un dato menor. Entre otro orden de cosas, debo destacar que la Institución Nacional de Derechos Humanos, en su función, visitó parte de los hogares de San José y corroboró todas estas situaciones que yo mencioné, corroboró las situaciones críticas que sucede en el departamento de San José. Y realizó informes, y en esos informes hace mención a adolescentes del centro
que se encuentran expuestos a la captación de redes de explotación. Perdón, señora Dila. Tiene la palabra la señora Dila Mariela Peláez. Solicito la extensión del plazo de exposición de la edila Piñeirúa. Se pone a consideración del cuerpo. 23 votos. Continúe, señora Dila. Muchas gracias. Como decía, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hizo una visita al departamento, a los hogares, elaboró un informe donde se habla de que los adolescentes del centro, sobre todo del Centro Nuevo Tiempo, se encuentran expuestos a la captación de redes de explotación sexual y de narcotráfico. En enero se denunció a Fiscalía el lugar donde iban las adolescentes con salidas, y los adolescentes también, las y los, con salidas no acordadas, y dónde se daban los hechos de explotación. También se informó por parte de este organismo que adolescentes eran utilizados para traficar sustancias ilícitas dentro o fuera del establecimiento. Y esto fue denunciado por los propios adolescentes, que los usan para venta de drogas. Incluso dieron nombres. También destacaban la aparición de adultos a buscar a determinados adolescentes al centro. Evidentemente, los recursos con los que cuenta INAU, así como las articulaciones con los demás organismos estatales, son insuficientes y son inoperantes para dar la atención, la protección y la reparación adecuada. No se logra efectivizar medidas de protección reales que tengan un impacto. Hay una situación estructural de violencia institucional que vulnera los derechos de las y los adolescentes atendidos por el sistema de protección de 24 horas en el departamento de San José. Las salidas no autorizadas o no acordadas son un grave indicador que expone a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de altísimo riesgo, relacionadas, como ya lo dije, con la explotación sexual y las redes de narcotráfico, y que denota la desprotección del sistema que tiene que proteger. La Institución Nacional de los Derechos Humanos realizó un informe número 144, que fue oficiado a INAU en junio del 2024, pero aún no ha sido abordado por el directorio. En sesión del directorio, la integrante en representación del Frente Amplio solicitó el cierre del Hogar Nuevo Tiempo y la apertura de 2 centros de acogimiento y fortalecimiento familiar, o sea, de 2 CAF, que cuando tuvimos acá la presencia del director del INAU en ese momento, Pablo Abdala, habló sobre esto y se le preguntó y se comprometió a estudiar la posibilidad de que se pudieran abrir en el departamento de San José. Bueno, esto lo está pidiendo ahora la representante del Frente Amplio en el directorio, así como también uno de esos centros, CAF, para Ciudad del Plata. También solicitó el traslado urgente del centro a otro inmueble, el ingreso de recursos humanos técnicos para el centro y una dupla técnica para el trabajo en contexto. La realización urgente de una reunión interinstitucional con ACE, con el Poder Judicial, con Fiscalía, con la Red Nacional de Drogas y con el Ministerio del Interior. Proceder a la firma de un convenio para la atención de las situaciones de explotación sexual. Esto es una resolución del directorio, la 683/24. La designación de la dirección departamental definitiva para no continuar con la incertidumbre. Sabemos que no ha sido nombrado nadie en la dirección. Hay alguien interino. Informar a la Subdirección General Programática y a la Subdirección General de Gestión Territorial,
que son dependencias de la Dirección General, de este informe tan grave realizado por la Institución de los Derechos Humanos con el objetivo de que interceda con UNICEF para priorizar la intervención solicitada por la resolución del directorio 1063/024 y encomendar al programa Familia y Cuidados Parentales del INAU la supervisión semanal del centro para acompañar en el proceso de cierre y de reconversión. Sin embargo, nada de esto se ha llevado a cabo. También es bueno mencionar que INAU fue interpelado por el Poder Legislativo el mes pasado y que también el Poder Judicial, a mediados de año, dispuso una acordada para dar seguimiento y control exhaustivo a los centros de 24 horas frente a la realidad que están atravesando. Que todo esto provocó el retiro del anterior director departamental. O sea, como conclusión, debemos mencionar que a nivel departamental, como casi todo el país, nos encontramos con un sistema de protección para las niñas, niños y adolescentes que no protege, sino que vulnera y expone, comprometiendo la integridad emocional, psíquica y física de aquellos que debería proteger. Para las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, en su gran mayoría, la única respuesta es el ingreso a los centros de 24 horas. Pero el gran número de salidas no acordadas y su vínculo con las situaciones de explotación sexual y las redes de narcotráfico aumenta el nivel de riesgo y aumenta su revictimización. Cuando están institucionalizados por la escasez de recursos humanos técnicos para el abordaje y la falta de herramienta de los equipos, se terminan realizando internaciones en centros de salud mental agudos y se patologiza el daño que han recibido a lo largo de sus trayectorias de vida, lo que revictimiza también aún más. No existe actualmente en el departamento atención específica para las situaciones de explotación sexual. Se ha anunciado durante 4 años consecutivos la apertura de un centro de 24 horas especializado con cupo para 20 adolescentes y aún no se ha llevado a cabo. En este periodo se han desestimado sistemáticamente las propuestas programáticas para transformar los centros de 24 horas hacia modelos de atención integral con fuerte componente técnico y recursos humanos adecuados para la atención. Y antes de pasar a la moción, quiero solamente mencionar que en agosto del 2022 presentamos en esta Junta Departamental una moción que hacía referencia a las escasas propuestas que tenían los adolescentes en Ciudad del Plata y que pedíamos, la moción fue aprobada por unanimidad, pedíamos la creación, o mejor dicho, que se comenzara a implementar el programa de áreas pedagógicas en Ciudad del Plata, un programa que existe hace más de 30 años y que solo se lleva adelante en 8 departamentos y San José no está incluido, y además ampliar la oferta en centros juveniles. Esta moción fue apoyada por unanimidad, fue en agosto del 2022. Lo único que puedo decir es que el programa de áreas pedagógicas ha sido imposible llevarlo adelante por el recorte en el sistema educativo de las horas a los docentes y que el centro juvenil que solicitábamos llegó a crearse, pero que en este momento está cerrado. Muchas gracias, señor presidente.